Bien, estamos listos, hermanos. Vamos a dar inicio a un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23. Estamos saludándolo desde Cartago, Costa Rica, a todas las personas que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube. Hoy es domingo 30 de marzo de este 2025, se nos fue el mes de marzo. Ya, bueno, el tiempo corre y pues es algo natural, ¿no? Así es que vamos a disponernos a escuchar un consejo de la palabra. Así es que voy a pedirle a la iglesia que se ponga de pie. Y los voy a invitar a todos, tanto a la iglesia como ahí en el video, que vayamos al libro de Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5. Recuerde que el libro de Hechos es el que está exactamente después de los evangelios, ¿no? Hechos, capítulo 5, vamos a leer 2 versículos. Mientras usted lo busca, animar a la gente ahí en el video siempre, ¿no? Mismo consejo de siempre, tenga una Biblia a la mano. Y no solamente para la gente del video, ¿no? O sea, yo creo que todos en general, la Biblia es un manual de vida, ¿no? Y es algo que nos sirve definitivamente para que nosotros podamos caminar con paso seguro, ¿no? Eso es lo más importante. ¿Estamos, hermanos? Hechos 5, vamos a leer el 38 y el 39. Libro de Hechos, capítulo 5, versos 38 y 39. Dice la palabra del Señor, hermanos. Mas si es de Dios... Bueno, vamos a leer del 38, perdón. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu preciosa palabra, Señor, que hemos tenido la oportunidad de leer una porción y nos disponemos ahora no solamente a meditar en torno a ella, sino que sea para nosotros un estandarte de vida, Señor, que nos marque la senda en la cual debemos caminar, Señor. Te damos gracias por ella, por habernosla dejado, Señor, y te damos gracias por cada lugar, cada persona donde hasta ahora se predica tu sana palabra, Señor. Disponemos todo nuestro ser para recibir ese consejo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bien, hermanos, se nos fue el mes de marzo. Hace poco, no me acuerdo si fue hace 8 días o creo que muy cercano, estuvimos hablando aquí sobre el tema del propósito de Dios, ¿se acuerdan? Donde hablábamos de que todos nosotros, ver el video, todos hemos sido creados con un propósito, ¿cierto? Todos. Ahora, que mucha gente no lo conozca, pues eso es otra cosa, ¿no? Y cuando tocamos ese tema de conocer el propósito y de poder hacerlo, mencionamos también de que es clave que uno tenga bien definida cuál es su identidad, ¿no? O sea, que uno sepa quién es. Obviamente estamos hablando de identidad cristiana, ¿no? Porque si es muy doloroso cuando uno pierde su identidad, o sea, cuando la gente... Y perder la identidad no es perder la cédula, ¿no? Porque uno va y vuelve y la saca. Entonces, eso no es perder la identidad. Perder la identidad es cuando uno pierde la esencia de lo que uno es, sus valores, sus convicciones, sus principios. Eso es perder la identidad, ¿no? Y en el caso, obviamente, de la identidad cristiana, importantísimo que uno sepa quién es dentro del reino de Dios, si es que uno hace parte del reino de Dios, de dónde venimos, cuál es nuestro propósito de vida y hacia dónde vamos, ¿no? Es algo que ustedes ya me han escuchado mucho. Y también les comenté en algún momento que es el proceso del caminar cristiano, si bien está en Efesios 4, 22, 23 y 24, que por eso es que llama a la iglesia Efesios 4, 23, renueva tu mente. También lo veíamos muy resumido en Romanos 6, 22, que dice, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, la vida eterna, ¿no? Entonces hablamos del proceso, ¿no? Que primero uno es liberado del pecado, somos hechos siervos de Dios, es decir, ya siendo liberados del pecado. Acuérdense que todo el que es liberado del pecado está llamado ¿a qué? A servir, ¿no? Somos siervos de Dios. Como fruto de eso, nuestra santificación, es decir, caminamos en santidad. ¿Y el fin cuál es? La vida eterna. Ahí está, ¿no? Liberados del pecado, ser siervos del Señor, es decir, ponernos a trabajar, vivir en santidad para que alcancemos
la vida eterna, ¿no? Básicamente ahí se resume lo que es el proceso de nuestro caminar cristiano. ¿Estamos claros, no? Acabamos de leer, hermanos, una porción del libro de Hechos. Nosotros también hemos hablado algunas veces de la importancia del libro de Hechos. El libro de Hechos se conoce como el libro ¿qué? Sí, pero digamos, es como dentro de todos los libros del Nuevo Testamento, es el único libro. ¿Cuál? Histórico. Es el libro histórico del Nuevo Testamento. Recuerden que el Antiguo Testamento tiene sus libros históricos también, ¿no? Que marcan toda la historia del pueblo de Israel. El libro de Hechos es un libro histórico. Y es el libro que sirve de puente justamente entre lo que son los 4 evangelios, o sea, la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, y todo lo demás que tiene que ver ya con el ministerio de los diferentes apóstoles y el desarrollo, lo que sea ahorita, el desarrollo de la iglesia como tal. Pero es en el libro de Hechos donde vemos exactamente qué fue que pasó después de que nuestro Señor Jesucristo murió, resucitó y subió al cielo. ¿Qué fue que pasó ahí? Entonces, es por medio del libro de Hechos donde vemos, por ejemplo, la ascensión del Señor y todo ese asunto. O sea, porque si usted ve desde Hechos 1, empieza con eso, ¿no? Empieza con la ascensión del Señor, o sea, cuando el Señor asciende al cielo, ¿cierto? Después uno ve que ellos comienzan a elegir el sucesor de Judas. Recuerda que Judas murió, entonces eran 12, quedaron 11, entonces empezaron a elegir el sucesor de Judas. Después en el capítulo 2 se menciona la venida del Espíritu Santo, que se conoce como Pentecostés, que fue básicamente donde arranca la iglesia, ¿no? Cuando el Espíritu Santo, como en forma de lenguas de fuego, vino a un grupo de gente, y ahí conocemos el primer discurso de Pedro, donde una persona poco letrada lanza un discurso tan tremendo que logra que miles de personas se conviertan, ¿cierto? Y también después en el capítulo 3, comienzan a hacer, los apóstoles comienzan a hacer, ¿qué cosa? Milagros. ¿Acuerdan que iban pasando y había un cojo ahí, medio paralítico, que él les dijo, él estaba pidiendo limosna, y ellos dijeron, nosotros no tenemos plata, pero de lo que tenemos te damos la palabra, y sé sano en el nombre del Señor Jesucristo, y se sanó. Entonces empezaron los apóstoles ¿a qué? A hacer milagros, ¿cierto que sí? Ya después en el capítulo 4, a raíz de que ellos empezaron a hacer milagros, entonces los milagros que hacen a la gente, digamos, cuando hay un grupo de gente y ocurre un milagro, algo sobrenatural, ¿qué pasa con la gente? ¿Ah? Se impresionan, ¿qué más? ¿Ah? Creen, pero digamos, si todos podemos estar de acuerdo que se alborotan, ¿cierto que sí? Se forma un alboroto, ¿cierto que sí? Entonces comenzó a haber alboroto, y entonces al ver eso, las autoridades, ¿qué comenzaron a hacerle a los apóstoles? A capturarlo, ¿no? Entonces, ya en el capítulo 4 vemos a Pedro y a Juan entre el concilio ahí, hablando de lo que les había pasado y todo ese asunto y qué era lo que pasaba. Entonces ellos comenzaron a predicar o a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Ahí vamos bien. Después en el capítulo 5 ya empieza la iglesia a organizarse, y entonces en el capítulo 5 quería llegar hasta el versículo 12, que ¿qué dice? ¿Cuál es el título que está ahí en el capítulo 12? Hermanos, ¿qué dice? Muchas señales y maravillas, ¿cierto? Y cuando uno dice muchas señales y maravillas, ¿de parte de quién? De los apóstoles, porque estamos en el libro de Hechos. Acuérdense que en el libro de Hechos ya Jesucristo, ¿qué? Ya estaba arriba, ¿no? Y el que había venido, ¿quién era? El Espíritu Santo, que estaba orando por medio de ¿quiénes? De los apóstoles. Entonces, cuando ahí habla de muchas señales y maravillas, ¿era de parte de quién? De los apóstoles. Entonces, no cualquiera podría decir, wow, pero el que hacía señales y maravillas, ¿quién era? Antes, en los evangelios, nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ahí es donde uno entiende aquello. No sé si ustedes han escuchado eso que decían, no hombre, ahora Jesucristo es más peligroso muerto que vivo. Acuerda que era el peligro, la duda que tenían las autoridades judías y todo eso, que decían, hay que cuidar esa tumba bien, pongan la piedra más pesada. Y no solamente eso, pongan guarda todo el día ahí, porque se pueden robar el cuerpo, y entonces resulta que va a ser más peligroso que muerto que vivo. Entonces aquí comienza con que la historia a repetirse, ¿no? Señales y prodigios, ¿de quién? De parte de los apóstoles. Entonces les leo a ustedes lo que está ahí para que nos metamos en el contexto de lo que vamos a hablar. Y dice la palabra ahí en Hechos 5:12, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y todos estaban unánimes en el pórtico de Salomón.
De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, que era lo que no les gustaba a las autoridades, ¿cierto que sí? Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Sanados por parte de quién? De los apóstoles, ¿cierto? Que antes lo hacía Jesús. Entonces como que la historia volvió otra vez ¿a qué? A repetirse. Y como la historia volvió a repetirse en cuanto a la sanación, los milagros y los prodigios, también comenzó a repetirse en cuanto a la actitud o la posición de las autoridades. Porque si ustedes miran el versículo 17, de ahí que sigue, dice, entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, ¿se llenaron de qué? De celos, ¿cierto? Lo mismo, la misma historia. Entonces, obviamente, ahí comienzan a decir, y entonces le echaron mano a ellos, los metieron a la cárcel por estar predicando, y entonces les decían, vea, dejen de estar predicando, dejen de estar poniendo a la gente en contra de nosotros, diciendo que la sangre de él recae sobre nosotros, y así era verdad, ¿no? Entonces, hermanos, más adelante, cuando ellos les decían, vea, los vamos a dejar libres, pero no dejen de estar predicando. Dejen de estar predicando de ese tal Jesús, dejen de estar predicando de eso, porque si no, atengan a las consecuencias. Estoy parafraseando, ¿no? En el versículo 29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿qué cosa? Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. ¿Qué era lo que tenían que obedecer los apóstoles? ¿Cuál es la misión que se les había dado a ellos? ¿Pero qué tenían que hacer ellos con toda la gente? Predicar, ¿cierto? Ir a mostrar a un Cristo ¿qué? Crucificado y resucitado. Eso era lo que ellos los mandaron a hacer. Entonces, por más que les dijeran no lo hagan, ellos decían, discúlpenme y perdónenme, pero es necesario ¿qué? Hacer la voluntad de Dios antes que los hombres. Amén. Y entonces comenzaron ellos a hablar de que en el versículo 31 dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces las autoridades, dice ellos, oyendo esto, se enfurecían y entonces querían ¿qué cosa? Matarlos, ¿cierto que sí? Entonces, bueno, pues nos estamos metiendo en el contexto de lo que leímos ahorita, ¿no? Entonces, como querían matarlos, se levantó uno de las autoridades ahí, uno de los importantes que se llamaba Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? No va a decir, ¿por qué conocemos a Gamaliel? ¿Porque era el maestro de quién? De Pablo, ¿cierto que sí? Recuerda que Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel, ¿cierto? Entonces se levantó Gamaliel, que era una persona con cierta autoridad. Entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado en todo el pueblo, mandó que sacasen afuera un momento a los apóstoles, es decir, a los acusados, ¿no? Sáquenlo un momento porque vamos a hablar aquí entre nosotros. Y entonces les dijo él a ellos, varones israelitas, a los del Sanedrín, ¿no? Mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. ¿Cierto que sí? Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecieron fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, pues se desvanecerá, como sucedió con los dos que les dije ahorita, ¿no? Que vinieron y armaron revuelo y se le unió mucha gente, pero después cuando ellos murieron, ¿la gente qué cosa? Se dispersó, ¿no? Se dispersó. Entonces les dice, vean, dejen tranquilos a esos muchachos, a los apóstoles, ¿no? A ellos, pues déjenlos tranquilos, porque si eso es de hombres, ¿solito qué? Se desvanece, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios mismo. Y entonces convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, ojo lo que dice ahí, gozosos. ¿Por qué estaban gozosos?
Porque los habían azotado. ¿Y por qué estaban gozosos? Porque los habían azotado. Porque los habían azotado. ¿Por qué? Por defender o por hacer aquello que se les había mandado a hacer. Entonces, cuando uno es castigado por hacer lo que tiene que hacer, obviamente a nadie le gusta ser castigado, pero uno siente cierta, ¿qué? Satisfacción, ¿o no? Amén, hermanos. Entonces ellos estaban gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas, ¿qué pasa? No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ese es el contexto de lo que acabamos de leer, ¿no? Amén, hermanos. Entonces ahí vamos ahí, ¿no? Entonces, miren algo que acabo de leer ahí, ¿no? En Hechos 5:38, lo que acabo de leer, que dice, vea, dejen a ellos porque si esa obra es de hombres, sola se desvanece. Pero si esa obra es de Dios, nada la para. Entonces está hablando de la obra, de trabajar para una obra. Todos conocemos que es una obra. La palabra obra tiene muchos significados, ¿no? Y ahorita vamos a profundizar un poquito en eso, ¿no? Pero las obras, hermanos, hablando del entorno de Dios, según lo que dice ahí, pueden ser de Dios o pueden ser de los hombres. Amén, hermanos. ¿Estamos claros, no? O son de Dios o son de los hombres. Ahora, el gran reto ahí es saber, cuando uno está haciendo algo o trabajando para algo, si eso es de Dios o es del hombre. Ahí es donde está el reto. Y cada vez se hace más difícil. ¿Por qué? Porque cada vez las imitaciones son más buenas, ¿no? Más perfectas. Cada vez es más difícil detectar un billete falso de 20,000. Antes los hacían con la foto de Guimaraes. Era fácil, ¿no? Ahora no, ahora es complicado. Entonces cada vez la falsificación es más perfecta, digámoslo así. Es más difícil, ¿no? Entonces, hermanos, vean, con frecuencia, ahora que menciono eso, con frecuencia uno escucha gente, y hasta uno mismo lo dice, es que a mí me gustaría trabajar ¿para qué? Para la obra. Es que yo estoy haciendo algo para la obra. Es que yo estoy colaborando para la obra, ¿no? Entonces es un lenguaje como muy conocido, hermanos, pero ahí es lo importante de saber distinguir, como les decía, de si realmente eso es para Dios o es para nuestros propios deleites, ¿no? Porque no todo el que se mete a hacer cosas está trabajando para la obra. Hay un hilo muy delgado en caer en lo que se llama el activismo. Que el activismo es algo que siempre ha existido. Lo que pasa es que hoy en día, cuando usted habla de activismo, todo el mundo se imagina que esas marchas que hay de las feministas para defender los derechos y la igualdad de género. ¿Y vos qué sos? Activista. Estoy en un activismo. ¿Pero qué es el activismo, hermanos? Vea, el activismo es el descontrol que tienen las personas al involucrarse en muchas cosas a la vez. Eso es activismo. ¿Lo hay en dónde? Lo hay en las empresas, lo hay en las iglesias, cuando la gente se mete a todo y por hacer todo no hace ¿qué? No hace nada. ¿Cierto, hermanos? Ese es el activismo. Entonces, en el contexto bíblico, la palabra obra, que se utiliza para muchas cosas, porque acuérdense que hay obras de caridad, hay obras de la carne, hay obras, por ejemplo, la creación misma es una obra. Entonces hay muchos significados de obras. Amén, hermanos. Entonces, en el contexto bíblico, se utiliza para referirse en dos líneas. Cuando hablamos de Dios, en dos líneas. Las obras, todo lo que Él hizo en la parte del proceso de la creación. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con el plan de salvación. Esas dos líneas en lo que tiene que ver con Dios cuando hablamos de la obra de Dios. Por ejemplo, cuando yo hablaba con mi esposa, ella me decía, ¿y los milagros dónde caen? ¿Los milagros hacen parte de cuál de los dos? Estamos hablando de la creación y el plan de salvación. ¿Los milagros dónde caen? Los milagros hacen parte del plan de salvación, porque ¿para qué eran los milagros? ¿Por qué? ¿Para qué eran los milagros, Virgilio? Para que la gente crea, ¿cierto que sí? Para los incrédulos. Entonces hace parte del plan de salvación como tal. Entonces, básicamente en esas dos líneas se mueve lo que es la obra como tal de Dios, ¿no? Entonces, ahorita les acabé de decir que se mencionan dos, básicamente, eso. ¿Acuerdan los consejos que Pablo le daba a Timoteo? Por allá en primera de Timoteo 6, que él le decía, mira, hay algunos hombres que están supuestamente trabajando para Dios, pero que se han desviado, ¿se acuerda?
que Pablo le decía, huye de esas cosas. Y él decía que si alguien enseña cualquier otra cosa que se salga de la doctrina de Cristo, básicamente se ha envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas, y caen en envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, son faltos de entendimiento. O sea, son personas que tienen codicias necias y dañosas. ¿Por qué? Porque se han ido por el amor al dinero. Entonces esa gente que dígame, y no conocemos nosotros gente que supuestamente está trabajando para la obra de Dios, pero que lo que están haciendo más bien es enriqueciéndose personalmente, ¿o no? Son personas que se han desviado. Y entonces ahí es donde Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, huye de esas cosas. Tú como hombre de Dios, huye de ahí. No te metas con eso porque esa gente no está trabajando para Dios. Amén, hermanos. Estamos ahí, ¿no? También en Filipenses, Pablo le decía a la iglesia, le dice, algunos a la verdad predican a Cristo, ¿por qué? Por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Entonces siempre los ha habido. Amén, hermanos. También el Señor, ¿te acuerdas lo que el Señor decía? No todo el que me dice Señor, ¿qué pasa? Entrará en el reino de los cielos, sino ¿cuáles? Los que hacen la voluntad de Dios. Amén. Entonces, no todos los que se digan que están trabajando para Dios, trabajan para Dios. Estamos claros ahí, ¿no? Ahora, el gran reto es, pastor, ¿y en qué momento yo me doy cuenta si realmente estoy trabajando para la obra o no? Ahí es donde, hacia allá es donde tenemos que ir. Entonces, ahí viene la pregunta, hermanos, ¿cuál es la obra de Dios? Entonces, ¿cuál es la obra de Dios? Ya sabemos que está ligada a su plan de salvación. Amén, hermanos. Y entonces, hacia allá es donde tenemos que ir. Siempre ha habido, hermanos, vea, y yo espero que en usted también, pero cuando uno viene a los pies de Cristo, de manera natural debería surgir en uno ese anhelo de hacer algo. ¿Amén o no? Porque yo no sé, o sea, si de pronto alguien cae ahí, pues hay que revisarse que le entregué mi vida al Señor para seguir en lo mismo, haciendo nada, esperando que el Señor venga. No, debería haber en nosotros un anhelo natural de decir, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Que alguien me diga qué tengo que hacer, como le pasó, por ejemplo, al mismo Pablo. ¿Se acuerdan cuando todo se encuentra con el Señor? ¿Qué dijo? Señor, ¿qué quieres que haga? Dijo, tranquilo, no te me aceleres. Eso no le dijo, ¿no? Le dijo, tranquilo, más adelante te diremos lo que tienes que hacer. Amén, hermanos. ¿Acuerdan cuando Pedro también predicó? Dice que la gente al oírlo se compungieron. Y entonces le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones, ¿qué haremos? ¿Me entienden? Tiene que haber ese anhelo, ese deseo. ¿Se acuerdan también del carcelero allá, el que los dejó allá? ¿Se acuerdan del carcelero allá de Filipos? Sí, que hubo el terremoto y que los demás presos se volaron y Pablo permaneció ahí con Silas. Y entonces el carcelero les dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué los judíos en general siempre tenían esa inquietud de qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿A alguien se le ocurre por qué ellos tenían esa inquietud de decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Bueno, Jorgito. Porque para ellos las obras eran claves. Entonces la salvación para ellos, aunque reciban a Cristo, siempre había que hacer algo, había que hacer obras, tengo que ponerme a hacer algo. Ahora decir a pastores, pero eso está mal, entonces. No está del todo mal. Si bien las obras no lo salvan a uno, pero solo por el hecho de nosotros ser salvos, debemos hacer obras. Tiene que sentirse en nuestra vida que algo ha pasado, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, para que nosotros sepamos todavía esta pregunta, ¿cuál es la obra de Dios? ¿Dónde está la mejor fuente para tener una buena respuesta? ¿Dónde podemos encontrar una respuesta certera de esa pregunta? Pues en la misma palabra, ¿no? Si quiere vaya al libro de Juan, ahí atrásito de Hechos, en el libro de Juan, Evangelio de Juan, exactamente antes de Hechos, Juan 6:25. Juan 6:25. ¿Estamos ahí todos? ¿Qué dice el título? Jesús, pan de vida. Dice la palabra del Señor ahí, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece,
sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, ojo a la pregunta que le hicieron. Entonces le dijeron ellos a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, a una mejor persona no le podían haber preguntado, ¿no? Maestro, ¿qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Entonces la respuesta de Jesús dice, respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos qué obra haces? Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Jesús les dijo, de cierto os digo que no os dio Moisés el pan de vida, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y más adelante le dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Y más adelante le dice, en el versículo 39, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el tiempo postrero. Entonces, le preguntan a Jesús, Señor, ¿qué tenemos que hacer para hacer las obras del Padre? ¿Y qué contesta Él? Crean en mí. Crean en mí. Y si ustedes ven, cuando a Él le preguntaron, Maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Crean en mí. Amén. Crean en mí. Bueno, Él le dijo, cumple lo que está en la ley y todo eso, pero ustedes saben que lo que a uno lo condena es no creer. Porque el que cree, ¿qué pasa? No es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces las dos preguntas tienen la misma respuesta. ¿Qué tengo que hacer para las obras de Dios? Creer en Cristo. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Creer en Cristo. Y entonces hacer las obras de Dios tiene que ver con salvarme. Claro, o sea, porque acuérdense que aquí vuelve y se ratifica lo que hemos hablado, que la voluntad de Dios descansa sobre dos pilares. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál? Primero, que nadie se pierda. Lo primero, que nadie se pierda. Y el segundo, que la gente lo conozca, que conozcan la verdad. Ahí están los dos pilares. Ahí están. Entonces, ahí está la voluntad de Dios. Ahí se resume. Entonces, hacer la obra de Dios, ¿qué es? Trabajar en esos dos pilares. Trabajar en esos dos objetivos. Que en primera instancia le fue asignada esa misión ¿a quién? ¿A quién le asignó Dios la misión de rescatar a la humanidad? ¿A quién? A su Hijo, a Jesús. Amén. Él tuvo esa misión. Cuando Él vino, hizo lo que tenía que hacer, subió a los cielos, mandó el Espíritu Santo para que la obra la siguiera ¿a quién? Bueno, ahí en Hechos los apóstoles, pero hagámoslo más amplio. ¿Quién tiene que seguir la obra? La iglesia. O sea, ¿quiénes? Nosotros. Si es que usted se siente parte de ¿qué? De la iglesia. Ahora se dirá, pastor, ¿y dónde está eso que usted dice que la obra de Dios realmente es que el sacrificio de Cristo, lo que Él vino, ¿dónde está? Vea, le leo varios versículos rápido. Juan 4:34 dice, Jesús les dijo, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Juan 5:36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Juan 9:4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene. Juan 10:32, y Jesús le respondió, muchas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Eso está lo dijo Jesús. Y más adelante, el mismo Pablo, siguiendo la misión, 1 Corintios 16:10 dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Entonces está claro, ¿no? ¿Cuál es la obra de Dios? La que Él le mandó a hacer a su Hijo. Porque Él dijo, yo vengo aquí, no a hacer mi voluntad, sino la del Padre. Las obras que Él me dijo que hiciera. Y todos sabemos para qué vino el Señor aquí, ¿no? Recuperar lo que se había perdido, para rescatarnos del pecado, para darnos vida eterna, para mostrarnos el camino a casa, para reconciliarnos con el Padre. Bueno, tantas cosas, ¿no? Amén, hermanos. Y en Apocalipsis 2:26 dice la palabra, el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad ¿sobre qué? Sobre las naciones, ¿no? Entonces, en resumen, hermano, la obra de Dios, que es lo mismo que hacer la voluntad de Él, que reposa en dos pilares, que nadie se pierda y que la gente conozca la verdad. Estamos claros en eso, ¿no? En línea a eso, por eso es que viene el consejo que veíamos en un domingo de estos, que dice la palabra en Gálatas, no nos cansemos pues
¿De qué? De hacer el bien. Y si cambiáramos ese bien, no nos cansemos pues de hacer la obra. Amén. No nos cansemos pues de hacer la obra, porque a su tiempo, ¿qué cosa? Segaremos. ¿Segaremos qué? Vida eterna. ¿Se acuerdan que así dice el versículo? Segaremos vida eterna, porque para allá es donde queremos apuntar. Amén, hermanos. ¿Estamos claros, no? Entonces, después de esta pequeña antesala, esta pequeña introducción, ahora sí entremos al tema. ¿Cuál es el tema de la prédica? ¿Cómo se llama esta prédica? El respaldo de Dios. Nosotros ya sabemos cuál es la obra de Dios. La obra de Dios reposa sobre su misma voluntad, que inicialmente se la mandó a nuestro Señor Jesucristo. Él venía con una misión clara y sabía lo que tenía que hacer. Lo tenía, pero claro. Llegó un momento en que hizo lo que tenía que hacer y dijo, bueno, ahora sí, como en las carreras. ¿Han visto las carreras de relevos? Que uno va corriendo y entonces cuando uno hace lo que tiene que hacer, ¿qué pasa? Le pasa la estafeta al que viene, ¿cierto? Y ya es el que la pasó, ¿qué hace? Ya descanso, ya me abro. ¿Por qué? Porque ya le tocó al otro. Entonces ya la responsabilidad, ya el Señor hizo lo que tenía que hacer. Ahora le corresponde por medio del Espíritu Santo, ¿a quién? A la iglesia. Amén, hermanos. Entonces, un buen termómetro para nosotros saber si realmente estamos trabajando o no para la obra de Dios, es que nosotros sepamos qué tanto estamos siendo respaldados por Él. ¿Amén o no? Porque como les dije ahorita, no todo el que se dice que hace cosas para Dios son para Dios, y téngalo por seguro que el respaldo de Dios brilla por su ausencia. Y no estamos hablando, usted dirá, pastor, pero yo conozco iglesias que no es que trabajen para la obra de Dios, más bien trabajan para la obra del pastor, pero se mantienen así. Bueno, no es que hayan 5, ¿no? Llenas. Amén. El hecho de tener gente que a uno lo siga, como le pasó a esos dos que dijo el libro de Hechos, ¿se acuerdan? Que mucha gente se les unió, pero cuando el líder murió, ¿qué pasó? La gente se dispersó. El hecho de tener mucha gente que a uno lo siga, no es sinónimo de tener el respaldo de Dios. Porque acuérdense por ahí en Jeremías que el Señor decía, es que toda esa gente que ¿qué? Que me irritan. ¿Escuchando a quiénes? A falsos apóstoles, a falsos pastores, a gente falsa. Entonces, de todo hay en la viña del Señor, dice por ahí un dicho, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, ¿qué tanto respaldo del Señor tenemos? Ahora, yo creo que todos saben que es un respaldo, ¿no? Amén o no. ¿Todos saben que es un respaldo? Pero les doy la definición si quieren. También, respaldo tiene mucha variedad de definiciones porque hasta en sistemas ahí uno hace un respaldo. ¿Me acuerdan? Cuando uno le saca una copia a la computadora o a la información, uno está haciendo un ¿qué? Un respaldo, ¿no? Cuando uno hace un préstamo y pone una casa de por medio, uno está poniendo un respaldo. Cuando una persona te avala para que hagas algo, esa persona te está dando su respaldo. Entonces, ¿qué es un respaldo, hermanos? Respaldo dice básicamente, tiene que ver con, la idea central tiene que ver con soporte, protección, refuerzo, garantía, ¿no? Eso es un respaldo, ¿no? Entonces, en la palabra de Dios, hermanos, encontramos varios personajes, muchos, a los cuales Dios dejó explícito, ¿qué? Su respaldo, ¿no? Estamos hablando de eso, su respaldo. De hecho, siempre que el Señor mandaba a alguien, no los mandaba solitos, los mandaba ¿con qué? Con su respaldo. ¿Se acuerdan el ejemplo que siempre pongo cuando el Señor mandó a los discípulos, ¿no? ¿Verdad que lo hemos visto varias veces? Que les dijo, vaya, prediquen a esa gente, díganle que el reino de Dios se ha acercado. Y entonces ellos decían, pero así nomás. Digo, bueno, está bien. Entonces les dio autoridad ¿para qué? Para hacer milagros, para expulsar demonios. O sea, como que dice, lleven eso como ¿qué? Como respaldo, ¿no? Porque eso respalda. Amén, hermanos. Entonces vamos a ver 3 personajes rápidamente, muy conocidos, que gozaron del respaldo de Dios. Hay muchos más. Pero por ejemplo, uno de ellos, el primero es Moisés. Amén. Acuérdense que Moisés vivió 3 etapas de su vida. ¿Cuántos años vivió Moisés? 120 años partidos en 3 grupos de 40. Los primeros 40 años creyendo que era alguien. Estaba en palacio, creía que era hijo del faraón. Después otros 40 años creyendo que no era nadie, porque era un pastor de ovejas y ya básicamente se había dedicado a arriar ovejas nada más. Pero los últimos 40 años, los mejores de su vida, sirviendo al Señor. Amén. Entonces, Moisés, para hablar de Moisés tiene que irse uno al libro de Éxodo, ¿no? Libro de Éxodo, capítulo 3. Voy a leerles un versículo
Éxodo 3:10. Éxodo 3:10, que obviamente trata sobre el llamamiento a Moisés. Dice la palabra del Señor, acuerdan, ¿no? Toda la historia de Moisés, ¿no? De la zarza y que él fue allá y que, ¿me acuerda? Y como escucha uno en la película, ¿no? Moses, ¿verdad? Moisés y lo llamó y todo ese asunto. Y entonces llegó, ay, quítate las sandalias porque el terreno que pisas, ¿qué? Santo, ¿no? Entonces dice el versículo 10, dice, ven, le dijo el Señor, ¿no? Ven, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Amén. Ahí, en un solo versículo. En ese, aunque usted no lo crea, en ese versículo que acabamos de leer, están las 3 directrices importantísimas de cuando uno se le asigna una misión. Y ahorita la vamos a desarrollar, ¿no? Y además sobra mencionarles que con Moisés, pues el Señor tuvo que desplegar toda su batería de convencimiento, ¿no? Y garantizarle uno que otro respaldo. Porque Moisés hizo hasta lo imposible, ¿para qué? Para no ir. En Colombia le dicen para sacarle el cuerpo al asunto. Aquí le dicen para hacerle el quite. ¿Cierto que sí? Entonces, imagina que el Señor le dijo, ven ahora. ¿Qué significa eso? Llamado, ¿no? Ven ahora. Llamado, básicamente, ¿no? Entonces, para que a nosotros se nos asigne una misión, pues primero tenemos que ser, ¿qué? Llamados, invitados, ¿no? Acuérdense que las cosas de Dios no son ni impuestas ni obligatorias. Se hace la invitación. El Señor le dijo a Moisés, ven ahora, es decir, le hizo su llamado. Amén. Después le dijo, y te enviaré. Te enviaré. Entonces ahí con ello estaba como la misión, lo que Dios quería que él hiciera. Te voy a enviar ¿a dónde? A Faraón, ¿cierto que sí? Y después le dijo, ¿para qué? Para que saques al pueblo de ahí y lo lleves al desierto. Entonces ahí estaba, ¿qué cosa? La tarea, lo que tenía que hacer. Entonces primero le hizo un llamado, después le asignó una misión y después le especificó qué era lo que tenía que hacer. Es importante tener claras esas 3 cosas, hermanos, porque puede que usted tenga un llamado y usted diga, sí, yo quiero servir para la obra, pero que usted nunca sepa exactamente o nunca se interese por saber qué es lo que realmente usted tiene que hacer o qué es lo que se espera que usted haga. Por eso es que Pablo le dijo al Señor, Señor, ya estoy convencido, quiero servirte, pero ¿qué quieres que haga? No lo sé, ahorita no lo sé, porque yo lo único que tengo en mi mente, no lo dice la Biblia, pero yo parafraseo que Pablo podría haber pensado, ¿qué quieres que haga, Señor? Porque lo único que yo tengo en mi mente, ¿qué es? ¿Qué era lo único que tenía en la mente relacionado con los cristianos? Perseguirlos, asolar iglesias. Pero seguro él dijo, yo no creo que el Señor quiera que yo haga eso. Por eso le pregunto mejor, Señor, ¿qué quieres que haga? Dijo, no, después se te dice, tranquilo. Entonces ven, el llamado, te enviaré una misión para que saques al pueblo de allá, básicamente la tarea que tenía que hacer. Recuerde, hay que tener eso claro porque si no, si usted no tiene claro eso, fracaso total, ¿no? Hay que tenerlo claro. Amén, hermanos. ¿Estamos claros ahí, no? Entonces, va a comenzar de ahí en adelante, hermano, una serie de excusas de Moisés donde el Señor comienza a desplegar toda su menú de respaldos como tal. Entonces, por ejemplo, en el versículo 11, dice Moisés, entonces Moisés le respondió al Señor, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? ¿Quién soy yo para que vaya y me enfrente al Faraón? Entonces ahí está expresando él un temor. ¿Cuál era el temor, Moisés? Decía, pero ¿quién soy yo? O sea, ¿quién me va a respaldar? O sea, ¿qué respaldo tengo yo para ir tú a tú con el Faraón a decirle, pues, que deje salir a la gente? Amén. Entonces, ¿qué le respondió el Señor? Después de eso, en el versículo 12, y él le respondió, ve, ¿porque qué? Porque yo estaré contigo, ¿no? Respaldo. Amén. Y casi todos los siervos del Señor que querían hacer el quite al llamado, viene esa respuesta, ¿no? Tranquilo, yo estaré contigo. De seguro los apóstoles cuando Jesús se iba, se sintieron desprotegidos, ¿cierto? Y decía, ¿ahora qué vamos a hacer? Y entonces, ¿qué le dijo el Señor? Ustedes no se preocupen, que yo qué, yo estaré con ustedes hasta el final. Respaldo. Amén, hermanos. Respaldo, ¿no? Entonces viene siempre la respuesta del Señor, ¿no? Porque recuerde, al que el Señor llama, eso viene acompañado ¿de qué? De su respaldo. Si es que la persona de corazón atiende el llamado, pues. Estamos claros en eso, ¿no? Entonces no tema, hermanos. Viendo el ejemplo de Moisés, siempre las dudas existen. Recuerda que yo les he comentado cuando yo vine aquí a Cartago, ¿no? Yo en mi vida había pastoreado.
Aunque yo era pastor en Pava, pero era de banca, ¿no? Pero cuando vengo yo acá, yo nunca había pastoreado. Pero a mí me llenaron mucho esas palabras del Señor a Josué cuando le dijo, tranquilo, que así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te preocupes, yo estaré contigo. Entonces siempre eso lo tranquiliza a uno, ¿no? Amén, hermanos. Vamos ahí. Entonces ya el Señor le ha dado el respaldo a Moisés. Pero después en el versículo 13 dice Moisés, pero dijo Moisés, he aquí, yo llego y yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado. Y si ellos me pregunten quién es, entonces, ¿en nombre de quién? Si me preguntan en nombre de quién voy. Entonces, ¿cuál era el temor ahí de Moisés? Pues él no, o sea, no tenía una misión definida, básicamente ahí no sabía que el Señor le decía, yo estaré contigo, pero me preguntan de parte de quién, ¿qué digo? ¿Qué dijo el Señor? Dígales que qué, que lo mande el gran yo soy. Entonces, no te preocupes, esa es la respuesta, yo soy el que te envía, dijo en el 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, el yo soy me envió a vosotros. Amén, hermanos. Vamos ahí. Más adelante, en el 4.1, porque ya a Moisés se le estaban acabando sus argumentos, ¿no? Porque para todos había un respaldo de Dios. En el 4.1 dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no se te ha parecido Jehová. Que era lo que él necesitaba, una confirmación. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo el Señor ahí? ¿Cómo que no te van a creer? Y le dijo, ¿qué tienes en la mano? ¿Te acuerdas? ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tenía Moisés en la mano? Una vara. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? ¿Qué tienes en la mano? Una vara. Entonces, úsala. Úsala. ¿Se acuerda que le dijo, tírala ahí y se convirtió en serpiente y todo ese asunto, ¿no? Señales. ¿Qué tienes en la mano? Una vara. Pues entonces, úsala. Tenemos que usar, hermanos. No cree que el Señor lo manda a uno a la guerra así nomás, ¿no? Nos da las armas necesarias. Lo que pasa es que tenemos que saber utilizarlas. Y sobre todo, usarlas, que es lo más importante. Amén, hermanos. Entonces, como que ya Moisés, seguro Moisés decía, ahora qué más. O sea, ya no me quedan excusas. Pero vamos al versículo 10. Dice la palabra, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablabas a tu siervo, porque soy tartamudo. Dice tardo, pues, el que habla y rompe la lengua, o sea, tartamudo. Digo, Señor, es que yo no sirvo para hablar. O sea, ¿cuál era el temor ahí de él? No saber qué hablar, que es el temor de más de uno, que no sirve, ¿por qué? Que yo no sé hablar, es que yo no sé predicar, es que no me salen palabras, yo no sé orar, bueno, más de uno, amén. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor ahí? ¿Cuál fue? Bueno, básicamente le respondió ahí en el versículo 12 también, dice, ahora pues ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Vea, lo que estamos metidos en las cosas del Señor, hermanos, a veces uno no sabe, usted se pone a hablar de un tema y usted puede hablar horas y horas porque ese tema te conecta con otro y con otro y con otro. Y a veces uno está hablando de algo y le viene algo a la mente que uno dice, ¿de dónde vino eso? Amén. Pero eso solamente cuando usted tiene un caminar con el Señor y tiene conocimiento, tiene por lo menos la información. Entonces el Señor le dijo a Moisés, que no puedes hablar, tranquilo, yo pondré palabra en tu boca. Amén. Entonces no venga con más excusas. Amén, hermanos. Entonces, básicamente ya no tenía él ninguna excusa como tal, ¿no? Básicamente, contemos. ¿El respaldo qué cosa? Lo tuvo Moisés. ¿Y el respaldo qué cosa? Lo tenemos nosotros. No hay excusa. Amén, hermanos. Pero para eso hay que tener una relación firme con él. Usted sabe que tiene el respaldo de alguien cuando usted tiene una relación firme con ese alguien. Pero si usted tiene una relación frágil con esa persona, yo no creo que usted se sienta respaldado de verdad. En lo natural y en lo espiritual también funciona con Dios. Amén, hermanos. ¿Estamos claros? Moisés, primer persona que Dios envió con una misión definida, con una tarea. Él tenía sus dudas, pero el Señor en todo momento, ¿qué cosa? Lo respaldó. ¿Estamos claros, no? Hay otro personaje, hermanos, que le siguió a Moisés. ¿Quién fue? Josué, ¿se acuerdan? Josué fue el que le recibió la estafeta a Moisés y fue el encargado de meter al pueblo ¿a dónde? A la tierra prometida, ¿se acuerdan? A la tierra prometida. Entonces, en el caso de Josué, es un ejemplo claro de lo que es el respaldo de Dios. Porque también yo me identifico mucho con Josué en el sentido de que él tenía mucho temor, muchas dudas. Y entonces, cuando vino esta palabra del Señor en Josué 1:5, que le dijo el Señor a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida.
como estuve con Moisés, estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé, tranquilo. Imagine uno recibir ese respaldo del Señor. ¿Qué temor puede tener? Ah, ¿cierto que no? Entonces hay 4 elementos o 4 posturas que tuvo Josué en su relación con el Señor que le garantizaron a él el respaldo o que uno debería tener para poder anhelar tener el respaldo de Dios. Y si uno no tiene ninguna de estas 4, pues yo dudo mucho que uno pueda decir que tiene o cuenta con el respaldo de Dios. ¿Cuál es la primera, hermanos? Vean, no lo busque, nada más se lo leo. Josué 5:13 dice la palabra del Señor, escuche nada más, no busque Biblia. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como el príncipe del ejército de Jehová ha venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Mire, ahí, por ejemplo, una postura de Josué que tiene que ver con la sabiduría de darle prioridad a la palabra del Señor. Porque yo creo que Josué, por algo lo pusieron para que siguiera la misión, porque tenía ciertas características que lo avalaban. Una persona con estrategia militar, con liderazgo, porque, digamos, en las cosas de Dios, no es que Dios haga sesión de personas, pero siempre para tareas importantes, cada uno de acuerdo a qué cosa, a su capacidad. ¿Estamos claros, no? Entonces, de seguro que Josué ya tenía su estrategia militar porque ellos estaban prontos a tomarse Jericó. ¿Acuerdan, no? Que fue lo primero que cuando entraron a la tierra prometida fue la primera ciudad que debían conquistar. Entonces, de seguro él ya tenía su estrategia, ¿no? Pero cuando se le aparece este ángel de Jehová, no importa la estrategia que él tenía, él dice, se postró y dice, ¿qué tienes que decir a tu siervo? ¿Qué tiene que decir mi Señor? Es decir, no importa lo que yo piense, cómo yo crea que se deben hacer las cosas, pero le doy prioridad ¿a qué? A la palabra del Señor, a la voluntad del Señor. Amén, hermanos. Sabiduría de Josué para dar prioridad a lo que el Señor tenía para escuchar o para decirle a él, ¿no? No importa, o sea, no importa lo inteligente que seamos nosotros para hacer planes y para hacer todo. Siempre démosle prioridad ¿a qué? A la palabra del Señor, a la voluntad del Señor, al propósito de Dios, a la obra de Él. Amén, hermanos. Ahora, si eso lo complementamos con lo que vamos a hacer por nuestra propia inteligencia, nuestra propia capacidad, qué bueno. Pero el orden no es negociable. Primero, ¿qué? La voluntad del Señor, lo que el Señor tenga para decir. Amén, hermanos. Esto es sabiduría. Segundo de Josué, que está en Josué 6:1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad de todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero. Al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a la vez y el muro caerá. Entonces mira esas instrucciones. Que de ahí sacan la falsa enseñanza esa de que hay que dar 7 vueltas. Usted quiere este púlpito, lo quiere para usted, dele 7 vueltas. Y ya es suyo. Eso es una falsa enseñanza. Eso era una instrucción puntual que el Señor le dio al pueblo. Entonces imagine, Josué, siendo todo un militar, tenía su estrategia para tomarse Jericó. Y seguro ya era un plan de asalto, lo que sea. Viene el Señor y dice, no. Nada más, empiecen a dar vueltas ahí. Y cuando escuchen la bocina y todo eso, y a la 7ª vuelta pongan a todo el mundo a gritar. ¿Me entienden? Entonces, para alguien militar, un plan de eso le podría parecer que loco, ¿cierto que sí? Pero ¿qué pasó con el pueblo? ¿Qué hicieron? Lo que decía ahí. Entonces, ¿cuál es una virtud ahí de Josué? Obediencia. 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 No importa qué tan loco nos parezca, las cosas que Dios puede hacer. Hay una canción que dice, sendas Dios hará, ¿se acuerdan? Sendas Dios hará. ¿La han escuchado? Donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Amén. No importa, no se trata de eso. Se trata de que si es de Dios, obediencia. Es lo único que Él anhela. Él no quiere sacrificios, Él quiere obediencia, hermano. No importa la estrategia que tengamos, ni nada de eso, ni hacerlo a nuestra manera, no. Hay que hacerlo a la manera en que Dios lo ha establecido. Y eso hizo Josué. Eso quiere que hagamos, pues eso haremos. Y así lo hicieron y entregó la ciudad, ¿qué cosa? En sus manos.
Entonces, sabiduría para darle prioridad a la voluntad de Dios, obediencia para hacer las cosas tal cual como Dios quiere que las hagamos. Amén, hermanos. Lo otro que tenía Josué era que era una persona muy valiente y muy esforzada. ¿Recuerda que le dijo, esfuérzate y sé valiente? Él era muy esforzado realmente. Y entonces el Señor le dijo a Josué, no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate, que yo he entregado en tu mano al rey de Jai, ¿no? Entonces era algo que nosotros tenemos que tener, hermanos. Queremos tener el respaldo de Dios. No solamente tenemos que tener la sabiduría, darle prioridad a la voluntad de Él. No solamente tenemos que tener una actitud obediente delante de lo que Él quiere, sino que también tenemos que ser personas que esforzadas y valientes. Ya todos saben lo que es esforzarse, sacar fuerzas de donde uno no tiene. Amén. No lleguemos hasta donde llegan nuestras fuerzas, vayamos más allá, la milla extra como tal. Amén, hermanos. Entonces, ahora, eso de ser valiente, ¿qué es la valentía? Porque es que el concepto de valentía, hermano, hoy en día está muy distorsionado también, ¿no? Hoy en día una persona valiente es el que se agarra con todo el mundo. Porque ese es el concepto de valiente que nos han vendido, ¿no? A través de las películas y todo eso, ¿no? Corazón valiente. Arnold Schwarzenegger. Una valentía tremenda, ¿no? Con todo el mundo pelea y a todo el mundo mata. Entonces, es un concepto muy distorsionado de lo que es la valentía, ¿no? Y lo que es la cobardía también. Hoy en día una persona que no se agarra y pelea con todo el mundo es cobarde. ¿Entienden? ¿Amén o no? Entonces, ¿qué es la valentía según Dios? Valentía. Enfrentar el peligro, la oposición o los desafíos de la vida con audacia, calma, firmeza, porque confiamos en Dios y lo obedecemos. Esa es valentía. No necesariamente tiene que ser que uno esté agarrado con todo el mundo, ¿no? Amén, hermanos. Entonces tenía valentía Josué. Ahora, lo otro que Josué tenía también es que, ustedes se acuerdan, ya parafraseando ahí también, que cuando ellos tomaron Jericó, que el Señor les dijo a ellos, vea, maten a todo mundo y que no quede nadie, porque así eran las guerras, y no tomen nada. O sea, no agarren nada. ¿Acuerdan? Que hubo una persona que sí agarró algo de ahí, agarró una cosa de oro y un manto y lo escondió debajo de la carpa, ¿se acuerdan? Y que a raíz de eso, ¿qué pasó con el pueblo? ¿Qué perdieron ellos? Ligado con el tema de hoy, ¿qué perdieron ellos de parte de Dios? El respaldo. ¿Por qué? Porque el Señor lo que pedía de ellos era ¿qué? Integridad. O sea, manténganse íntegros. O sea, sean firmes, no pierdan su integridad. Si el Señor les dijo que no cogieran nada, que no codicien nada, pues no lo hagan. Amén, hermanos. Entonces ellos perdieron ¿qué cosa? El respaldo de Dios y ya sabemos que perdieron la batalla y que era un pueblo muy insignificante y que creían que lo iban a derrotar fácil, pero mandaron poquita gente y resulta que les dieron una paliza, ¿no? Entonces estaban tristes de por qué. Ellos se preguntaban, pero ¿por qué hemos perdido el respaldo de Dios? ¿Qué pasó, Señor? Si tú nos prometiste que ibas a estar con nosotros, ¿qué pasó? Y entonces el Señor le dijo, bueno, pero acuérdense que yo les dije que ¿qué? Que mantuvieran la integridad. Entonces hay pecado, hay anatema ahí en el pueblo. Y entonces como Josué no sabía, puede decir, ¿y ahora cómo hago para encontrar quién es? Y como generalmente pasa entre la gente, no es que el culpable diga, aquí estoy. No, no, no. A la mayoría de las veces a los culpables, ¿qué hay que hacer? Descubrirlos, ¿no? Porque muy raro el caso en el que la gente levanta y asume la culpa, ¿no? Entonces al final el Señor le dio instrucciones a Josué para descubrir a la persona que era. Pero el caso, hermanos, es que lo que el Señor demanda de nosotros es integridad en nuestro corazón. Ahora, ¿qué tiene que ver la integridad? ¿Qué es la integridad? Yo pienso de una manera, siento de esa misma manera y actúo de esa misma manera. Soy una persona íntegra, que hoy en día se ve muy poco. ¿Por qué? Porque la gente dice una cosa y hace otra, y piensan de otra cosa, ¿me entiende? O le dicen a la gente, como al mejor estilo de los fariseos, le dicen a la gente cómo debe vivir bien, pero ellos en su intimidad no lo hacen. Amén. Falta integridad. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, sabiduría, obediencia, ser esforzado y valiente, integridad. Todo eso lo tenía Josué. Amén. Por eso él tenía el respaldo de Dios. Entonces vaya haciendo su listita de las cosas que uno debería tener, si es que uno añora tener ¿qué cosa? El respaldo de Dios.
que es lo que nos garantiza si realmente estamos trabajando o no para Él, para su obra. Amén, hermanos. Ahora, hay un tercer ejemplo. Si quiere, vayamos todos al libro de Daniel. Libro de Daniel. ¿Me avisan cuando estén por ahí? Daniel, capítulo 6. Es una historia muy conocida, pero queremos sacar de ahí unas pinceladas de la enseñanza, hermanos. Amén. ¿Qué dice el título de Daniel, capítulo 6? ¿Daniel dónde? En el foso de los leones, ¿no? O sea, cuando uno habla de Daniel, casi siempre lo primero que se acuerda es del famoso foso de los leones. Ahora, en esa época cualquiera, es más, casi que todo el que se decía cristiano era mandado ¿a dónde? Al foso de los leones, ¿cierto? Entonces, cualquiera podía ser mandado al foso de los leones que se decía que era cristiano, pero muy pocos, ¿qué cosa? Bueno, casi que ninguno podía salir de ahí, ¿qué cosa? Vivo, airoso como tal. ¿Qué hizo Daniel? ¿Qué características tenía Daniel como para que el Señor lo respaldara aún en una situación tan crítica, ¿no? Amén. Vamos a verlas. Si ustedes van a ver las características de Daniel, muchas de ellas son muy parecidas a las características de Josué. Y de los dos también muy parecido a lo que pasó con Moisés. ¿Por qué? Porque la palabra es una sola. Amén. Aquí no se trata de ponerle requisito. ¿Usted qué? ¿Usted de dónde es? Yo soy tico. Bueno, esos son los requisitos para el respaldo de Dios. ¿Usted? No, yo soy extranjero. No, entonces son otros. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque para Dios no hay ni judío, ni griego, ni nada de eso, ¿no? Para Dios solo hay dos tipos de personas. ¿Cuáles? Las que están con Él y las que no están con Él. Así de sencillo, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, Daniel, parafraseando la historia, hermanos, para que entendamos el contexto, acuérdense, todo eso es la parte del foso de los leones, ¿no? Entonces vamos a ver la primera característica de Daniel, que está en el capítulo 6, versículo 1. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios: pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Amén. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna falta, porque ¿él era qué? Fiel. Entonces, primero, ¿cómo era Daniel? Fiel, ¿no? Fiel. Ahora, ¿por qué decía que Daniel era fiel? Imaginen que Daniel tuvo la oportunidad de servir allá con 4 reyes diferentes. Amén. Yo por aquí los tenía anotados. 4 reyes diferentes: Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro. 4 reyes diferentes. Y aunque cambiaran de reyes, ¿qué pasaba con Daniel? Se mantenía fiel. ¿Fiel a qué? A su Dios. Amén. Porque la fidelidad de Dios no depende de quién esté al mando o quién esté gobernando. De eso no depende. Amén. La fidelidad, la relación suya con Dios no depende de cuál sea el pastor de turno. No depende. Hay gente que su relación con Dios cambia dependiendo del pastor. Eso no tiene nada que ver. Amén. Y hago un paréntesis ahí, hermanos, que escuché algo en estos días que me llamó la atención y me gustó. Era un mensaje navideño. Y hablan de la estrella de David. Que la estrella de David salió con igual lo que estamos hablando ahorita de la misión, ¿no? La estrella de David salió, o sea, fue puesta en el firmamento con una ¿qué? Con una misión. ¿Cuál era la misión? ¿Guiar a quién? Pues sí, tenía su misión, pero la misión de ella es guiar a quién. ¿Cómo que a los romanos? ¿A quién? A los reyes magos, que dicen que no eran reyes ni eran magos, pero no importa, nos sirve. A los reyes magos, guiarlos, ¿cierto? ¿Para llevarlos a dónde? Para que llegaran a la presencia de quién? De Jesús, amén. Y cuando los reyes llegaron a la presencia de Jesús y los demás pastores que ven ahí, ¿qué dice la Biblia de la estrella de David? ¿Qué dice?
¿Qué menciona la Biblia sobre la estrella de David después de eso? Desapareció. ¿Por qué? Porque ya cumplió su misión. Ya la cumplió. Y cuando uno vea, y escuchaba eso que me gustó mucho, cuando uno cumple su misión, es mejor que uno, ¿qué cosa? Desaparezca, porque si uno permanece, uno se convierte en ¿qué? En una distracción. Imaginen ustedes esa estrella por ahí, dando ahí, la estrella, una distracción. Juan el Bautista. Juan el Bautista vino con una misión. ¿Cuál era la misión? Preparar el camino para la venida de ¿quién? De Cristo. Cuando Cristo apareció, ¿qué pasó con Juan el Bautista? ¿Él qué dijo? ¿Es necesario que yo qué? Mengue para que él crezca. Porque imagínense si Juan el Bautista hubiera permanecido a la par de Jesús, entonces era así una distracción. ¿Por qué? Porque él tenía sus seguidores. Al punto que el Señor dijo, no, ahora ya no me sigan a mí, síganlo a él. Distracción. Los pastores mismos, hermanos. Los pastores tenemos una ¿qué? Una misión. ¿De qué? De llevarlos a ustedes a ¿qué? A una relación con el Señor. Y en el momento en que usted establezca esa relación, uno tiene ¿qué cosa? Menguar. Porque si uno permanece ahí en medio de la relación, se convierte en una ¿qué? Distracción. Y entonces comienza la gente, pastor, ore por mí. Pastor, ore por mí. Digo yo, ¿y tú por qué no oras por ti? ¿Acaso no es el mismo Dios, pues? ¿Me entienden? Entonces se convierte en una distracción, entonces la gente comienza a vivir como dice, en su zona de confort, ¿no? Pero cierro ese paréntesis ahí, básicamente, ¿no? La cierro. Entonces, la fidelidad de Daniel, hermano, volviendo al tema de Daniel, no dependía del rey de turno. Se mantenía fiel a sus principios, a sus convicciones, a lo que él creía, fiel a su Dios. Amén, hermanos, ¿o no? Y estamos hablando de reyes paganos, ¿no? No estamos hablando de reyes ahí, ¿no? Estamos hablando de cosas paganas como tal, ¿no? Entonces, básicamente, de eso se trata, hermanos. Entonces, fidelidad. Y ahí mismo, donde estábamos leyendo, decían que querían armarle como algún cuento a Daniel, porque era muy superior a los demás, y no podían porque primero era fiel, ¿cierto que sí? Y lo segundo que dice ahí, dice, y ningún vicio, ni falta, ¿qué cosa? Fue hallada en él. Ningún vicio. Entonces, si Daniel era una persona que tenía sus convicciones, sus principios, era una persona fiel, de esa misma manera sentía, ¿cierto que sí? Y en lo que él actuaba de esa misma manera porque nunca le detectaron ningún vicio, o como dirían por aquí, cola que lo maje, ¿cierto que no? Entonces era porque él era una persona que, si pensaba, sentía y actuaba de una misma manera, era porque era una persona íntegra. Acuérdense que lo acabamos de ver, íntegra. Entonces sería una persona íntegra, hermano. O sea, no tenía nada de qué acusar, lo que es la misma integridad que Pablo le decía a Timoteo. Timoteo, procura presentarte íntegro, es decir, como un obrero que no tenga nada de qué avergonzarte, irreprensible, que nadie te cuestione nada. Amén, hermanos. La integridad de Daniel era clave, ¿no? Entonces, acuérdense que por ahí dicen que los cristianos somos libros abiertos. ¿Es cierto o falso? Es cierto, o sea, nosotros no tenemos, el que confía obviamente en su caminar cristiano, ¿no? ¿Qué problema tiene un libro? ¿Los libros son para qué? Para leerlos, para que los lean. O sea, si uno no tiene cola que le maje, o como dirían por allá en otro lado, uno no tiene rabo de paja, ¿no? El que tiene rabo de paja, no se arrima a la candela. ¿Me entiendes? Es un dicho que hay ahí. Entonces, Daniel era una persona íntegra. Amén, hermanos. Más adelante, vayamos al versículo 10, porque acuerden, nada más para que no nos perdamos la historia. Ellos querían hacerle daño a Daniel y entonces le dijeron al rey que firmara un edicto donde dijera que el que no se inclinara ante una estatua de él, le iban a echar al foso de los leones. ¿Cierto que sí? Y entonces Daniel, primero que todo, era una persona fiel, íntegra, no había nada. Y entonces en el versículo 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Cierto que sí? Como lo solía hacer antes. O sea que Daniel, cuando no estaba, digamos, cuando no fue llevado en cautiverio ni nada de eso, siempre lo hacía. Estando allá, aunque estaba en tierra extraña, ¿qué pasa? Lo seguía haciendo.
¿Por qué? Porque la relación que él tenía con Dios era una relación que firme, sólida. Entonces a él no le importaba dónde estuviera para que la comunión que él tenía con Dios básicamente siempre prevaleciera como tal. No se dejaba amedrentar como tal. Que no puedes adorar a tu Dios. No, a mí no me vengan a asustar con eso. Yo lo hago como siempre lo he hecho. ¿Cuánta gente, hermano, que se dice que es cristiana, que ama a Dios y al mejor estilo de Pedro, ¿no? No es que esté hablando mal de Pedro, pero una de las fallas que tuvo Pedro fue el exceso de confianza. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor le dijo, el Hijo del Hombre va a ser golpeado y lo van a matar. ¿Y Pedro qué dijo? Señor, pues yo no sé los demás qué van a hacer, pero contigo hasta la muerte. Amén. Te seguiré a donde sea. Y tiempo después lo estaba negando, ¿cierto? ¿Sí? Exceso de confianza como tal. ¿Cuánta gente, hermanos, no hay que se vanagloria de su relación con Dios y ante la primera adversidad, ¿qué pasa? Salen corriendo, se amedrentan, se asustan, hermanos. Entonces, Daniel no, independiente de la circunstancia que estaba viviendo, él seguía clamando, adorando a su Dios, dándole gracias a Dios. ¿O cuánta gente no hay también que clama a Dios, agradece a Dios, pero en medio de una situación adversa? Y cuando la situación adversa se soluciona, se olvidan de Dios. A nosotros nos ha pasado aquí, hermano. Aquí ha habido gente que nos pide para que oremos por gente que no es de la iglesia, porque tienen alguna operación o algo. Entonces nos unimos en oración porque eso tampoco nos cuesta nada, ¿no? Amén. E inclusive hay gente que viene a la iglesia a veces, mientras está en el proceso y todo eso. Ya después de que pasa todo ese periodo y la gente se recupera, ¿qué pasa? Se olvidan de la iglesia, se olvidan de Dios y ya lo ve uno haciendo otras cosas que no es que esté malo, pero no debería ser así. Amén. No, en el caso de Daniel no. Yo estaba bien, adoraba a Dios, estoy en una situación adversa, sigo adorando a Dios como lo solía hacer antes. Amén, hermanos. Después nos vamos al versículo 16, dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron, déjenme ver si ese es el que yo les iba a leer. Ah, bueno, sí. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones y el rey le dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, que él te libre. Entonces mire lo que le dijo, el Dios tuyo, a quien tú ¿qué? Continuamente sirves. Entonces si hay algo que tenía Daniel es que era una persona, ¿qué cosa? ¿Cómo se llama el que continuamente hace algo? ¿Una persona qué? Constante. Entonces Daniel era una persona ¿qué? Constante. Bueno, ¿cómo hace falta la constancia en este caminar con el Señor, hermanos? La constancia es algo que nos permite a nosotros. ¿Qué le permite a uno cuando uno es constante, hermanos? O sea, por ejemplo, si alguien es constante manteniéndose en una misma posición o en un mismo lugar, esa constancia, ¿qué le permite a uno? ¿Echar qué? Raíces, ¿cierto que sí? Porque si usted en la medida en que sea constante en lo que está haciendo, usted se va afianzando a eso. Va echando raíces, se va arraigando en él. Amén. Entonces, Daniel tenía esa particularidad, era una persona constante, ¿no? Y mire lo que le dijo el rey, a quien tú continuamente, ¿qué? Sirves. A quien tú continuamente sirves. Hermano, la palabra servir, dentro de todos los sinónimos que tiene, ¿cuál es? No propiamente, ahorita. Pero cuando yo les digo a ustedes, hermanos, tenemos que ponernos a servir, es lo mismo que les dijera, tenemos que ponernos a ¿qué? Trabajar. Servir es trabajar. ¿Amén o no? A quien tú continuamente sirves, es decir, el Dios al que tú continuamente le trabajas. ¿Le trabajas en qué? En tu obra. Le trabajas. Entonces, hermanos, nosotros ya hemos visto cuál fue el consejo que le dio el Señor a los discípulos cuando ellos le preguntaban que cuál iba a ser el mayor. ¿Acuerdan que le preguntaban eso? Señor, ¿y cuál de todos va a ser el mayor allá? Entonces, ¿qué fue la respuesta que les dio el Señor a ellos? ¿El que quiera ser el mayor? ¿Que se ponga a qué? A servir, que se ponga a servir. Amén. Entonces, hay que ser constante en el servicio como tal, porque el servicio lo hace a uno ¿qué? Crecer. Amén. Y cuando uno crece, se le aumentan las probabilidades de dar ¿qué? Frutos, ¿cierto que sí? Frutos. ¿Y por qué son importantes los frutos? ¿Por qué son importantes los frutos? ¿Por qué?
Sí, porque van a ser visibles y como son visibles, cuando uno ve una mata que uno no sabe qué es y cuando da el fruto, entonces uno la reconoce. Ah, mira, una mata de mango o un palo de mango, ¿me entiende? Por los frutos vamos a ser conocidos. Amén, hermanos. Entonces vamos a ser conocidos. Y los frutos, cuando usted da frutos visibles, es porque usted está creciendo y acuérdate que el fruto es lo que emana de lo interior de uno. Es el resultado de una relación. Amén. Y cuando uno tiene una relación, uno podría decir que tiene de esa otra persona la relación, tiene su qué. Ligado al tema de hoy. Su respaldo. Amén. En la medida en que todos, y usted ahí en el video, pues, hagamos visibles los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida, podríamos decir que realmente estamos caminando con el respaldo del Señor. Porque va en línea a lo que Él, a la obra de Él, que es que nadie se pierda y que nosotros podamos conocer cada vez de Él, ¿no? Y podamos hacer que los demás también lo conozcan. Amén, hermanos. ¿Estamos claros, no? Entonces, mire esos 3 ejemplos. Algunas características de lo que ellos tuvieron para tener el respaldo de Dios. Ahora, la pregunta del millón es, ¿las estamos teniendo nosotros para decir que tenemos el respaldo de Dios? Recuerde que tener el respaldo de Dios no necesariamente es que uno tenga gente que lo siga, que gente que apruebe lo que uno diga. Pero no, tener el respaldo de Dios va más ligado a caminar en línea a la voluntad de Él, cumpliendo la tarea que Él nos dejó. ¿Cuál es la tarea? La misión que Él dejó a la iglesia. ¿Cuál fue? Hagan discípulos, van a predicar el Evangelio, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñen las cosas que han aprendido. Todo lo que nosotros aprendemos, hermanos, en la medida de lo posible tenemos que enseñarlo. Tenemos que enseñarlo de una u otra forma. Hay que hacerlo, hermanos. ¿Amén o no? Termino con esto, hermanos. Cierro la Biblia para que ustedes se tranquilos. A Jesús una vez le hicieron una pregunta, los apóstoles, y le dijeron, Señor, muéstranos al Padre. ¿De acuerdo? Le hicieron esa pregunta. Muéstranos al Padre. Y entonces Jesús respondió esto que está en Juan 14:9. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre, ha visto al Padre. Dice, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amén. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, ¿no? Entonces, hermano, a veces la gente no le cree a uno lo que uno dice, pero de seguro que sí creerán lo que uno hace, que tiene más peso, ¿no? Y lo que uno hace, nosotros lo conocemos como nuestro ¿qué? Testimonio, ¿cierto? Nuestro testimonio. Entonces, nuestro testimonio, hermano, es un buen termómetro para saber qué tanto respaldo tenemos del Señor. ¿Qué tanto lo que estamos haciendo eso no es para la obra del Señor? ¿Qué tanto lo que hacemos agrada o no al Señor mismo? ¿Qué tanto de lo que hacemos o vivimos está en línea al caminar que tuvo Cristo? Porque acuérdate que Él que dijo, el que diga que permanece en mí, ¿qué pasa? Tiene que andar como yo anduve, hermanos. Entonces, en línea a eso que les acabo de decir, tener el respaldo del Señor depende mucho ¿en qué? En que nosotros permanezcamos en Él. ¿Está claro, no? Porque si no permanecemos en Él, pues Él no va a permanecer en nosotros. Y si Él no permanece en nosotros, pues nosotros no vamos a crecer en línea a la voluntad de Él. Nunca vamos a poder dar frutos. Y entonces nos sentimos como cuando el Señor llegó y vio a la gente que decía, qué tristeza, porque los veo a ellos como ovejas, ¿qué? Ovejas sin pastor, ¿no? No tienen guía, no saben para dónde van, indefensas como tal, ¿no? Esa no es la intención en la cual Dios nos quiere ver o la situación, ¿no? El Señor dijo, yo soy, ¿qué? El buen pastor. Y ustedes, si quieren, pueden ser mis ovejas. Pero para eso tienen que aprender a escuchar mi voz, ¿no? Y no solamente aprender a escucharla, sino obedecerla. Amén. Sencillo, ¿no? Fácil. Amén, hermanos. Entonces, nada más recuerden los 3 elementos claves que siempre repetimos aquí en la iglesia. Firmeza, constancia y el tercero, qué bárbaros. Si esos son los 3 valores de la iglesia. Si yo tengo firmeza y tengo constancia, eso me va a dar a mí ¿qué? Crecimiento. 3 elementos claves en los cuales usted puede medir si tiene o no tiene el respaldo de Dios. Acuérdate que esto es espiritual, ¿no? Porque en lo natural hay otras formas de medir el respaldo, ¿no? Tengo un banco y a usted le miran a ver cuánto se gana, cuánto debe y dice, no, hombre, no tiene respaldo.
¿cierto o no? O si presenta un fiador, lo investigan al fiador y lo mismo. Pero en las cosas de Dios, como esto es espiritual, frutos espirituales, que tienen que hacerse visible por medio de ¿qué? ¿Cómo se hace visible los frutos del Espíritu? ¿Cómo se hacen visibles, hermanos? Por las obras. Que las obras no salvan, ¿correcto? Sino que como somos salvos, hacemos obras. Amén. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en este día, Señor, por la oportunidad que hemos tenido de meditar en torno a esto. Lo que es básicamente la importancia de sabernos respaldados por ti. Pero sabemos que de parte de ti no hay problema, porque siempre está ese voto de confianza, ¿no? No temas que yo estaré contigo. Pero también sabemos que tú estarás con nosotros en la medida que nosotros te permitamos que estés. Que tengamos una relación sólida contigo, que hayamos entregado nuestra vida en tus manos, que reconozcamos tu señorío, que estemos dispuestos no solamente en obediencia a hacer tu voluntad, sino que tengamos la sabiduría de darte la prioridad que tú mereces, que nos esforcemos, que seamos valientes, que seamos íntegros. Todas esas cualidades que sabemos que tenían estos siervos de Dios y que nosotros podemos tenerlas, Señor, porque, o sea, tú no esperas que nosotros hagamos nada más allá de lo que podemos hacer de nuestras capacidades. O sea, no estamos llamados a lo imposible, pero sí estamos llamados a hacer aquello de lo que sí podemos hacer y que deberíamos hacer, que es parte de la responsabilidad que como hijos de Dios adquirimos en el momento en que te entregamos nuestra vida. ¿Sí? Eso lo hemos entendido. Y si hubiera alguna persona hoy aquí en este lugar o ahí en el video, que usted hoy entendió que realmente pues no siente como que por su caminar, no, por las cosas que has cosechado. Acuérdate que uno recoge lo que siembra, por las cosas que has recogido, en lo que llevas de vida. No estás completamente seguro de que tengas el respaldo de Dios, porque no estás completamente seguro que realmente estés colaborando para su obra, trabajando para Él, ¿no? Si hoy usted ha llegado a esa conclusión, usted necesita entregarle su vida a Cristo y a partir de hoy en adelante marcar un antes y un después en su relación con Él. Que usted pueda sentirse seguro, segura de que cuenta con el respaldo de Dios. Y ya sabemos las características que Él nos pide, ¿no? Y algo que a uno lo aleja de tener el respaldo de Dios, pues definitivamente es vivir una vida de pecado, ¿no? Y hay que salir de ahí también con una decisión personal. Entonces, si es el caso suyo, ahí donde está, dígale: Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor. Y hoy me ha quedado claro de que no me siento seguro. Tengo las mismas inquietudes, los mismos miedos que mostró Moisés, Señor. No sé ni de parte de quién voy, no sé qué voy a hablar, no sé cómo comportarme, no me van a creer. Y efectivamente no me van a creer que yo soy hijo tuyo por el testimonio que doy, Señor, porque definitivamente no lo soy. Pero hoy, arrepentido, arrepentida como nunca antes, clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor. Yo sé que si te busco te voy a encontrar y cuando te encuentre te voy a conocer. Y cuando te conozca te voy a empezar a amar, Señor. Y en medio de ese amor, por amor, voy a empezar a hacer por ti cosas que nunca imaginé, Señor. Y voy a ser testimonio vivo para los demás de que hay poder en ti para transformar vidas, Señor. Bendigo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque vine o empecé a verlo sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, pero a la vez animarle, ¿no? O sea, acuérdese, eso no es de una decisión y ahí llegó todo, ahí terminó todo. No, más bien ahí empieza todo un proceso, ¿no? Y un proceso, acuérdese que es una lista de pasos y de secuencias que deben cumplirse para lograr un objetivo final. Entonces, en ese proceso, nosotros como iglesia estamos dispuestos a ayudarle. La iglesia cristiana de Efesios 4:23 en Cartago nos reunimos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana aquí, costado norte de Las Ruinas, Centro Comercial El Dorado. 8772-5957 es mi número, Pastor Eber Molina. Si en algo le podemos apoyar. Y recuerde que
todos los domingos, como hoy, en la 105.9 la FM, en Radio Urbano, ahí está el programa Sinceridad, 8 de la noche, 105.9 la FM. Usted se puede conectar directamente en la radio o puede entrar en urbano106.com, radio en vivo, y ahí puede escuchar el programa e interactuar también por medio de mensajes de texto. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.